Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torá, que lleva por nombre hebreo Noaj, que significa descanso. El día de hoy leemos en Génesis capítulo 7, a partir del verso 17 y hasta el capítulo 8, en el verso 14. La escritura nos narra que poco a poco las aguas del diluvio fueron descendiendo. El arca de Noé se posó sobre la montaña de El Ararat. Y nos dice la bendita Torá que Noé abrió una de las ventanas del arca y por ahí envió primero un cuervo para explorar cómo se encontraba el mundo, por así decirlo, cuál era la situación. Y después envió una paloma. El cuervo iba y venía y después la paloma fue enviada en distintos tiempos hasta que finalmente Noé recibió la indicación del Eterno de que ya podían salir del arca. Esta parte de la Torá en donde se nos habla de el cuervo y la paloma nos recuerda que dentro del arca de Noé, que el arca de Noé es pues es un símbolo de la salvación. Es un símbolo, vamos a decirlo así, del pueblo elegido, de aquellos que entran en la salvación ofrecida por el Eterno. Y nos recuerda que dentro del arca entraron todo tipo de animales. Es decir, entraron animales puros, pero también entraron animales impuros. Dentro del grupo de los seres humanos entró Noé, su esposa, entraron sus tres hijos y las tres esposas de sus hijos. Y después nos damos cuenta por medio de la Torá que uno de los hijos de Noé era un malvado, esto es su hijo Cam. De manera que entonces nos damos cuenta que dentro del arca también entraron buenas personas, pero también entraron malas personas. De igual manera, la escritura nos enseña que dentro de aquel grupo selecto escogido por su majestad Yeshua, aun a pesar que Yeshua los escogió a los 12 como él mismo dijo, no los escogí yo a ustedes los 12 y sin embargo uno de ustedes es diablo, en una clara referencia a aquel conocido como Judas el Iscariote, quien entregó y traicionó a Yeshua. Y de igual manera también se nos enseña que dentro del grupo de los escogidos habría de ser sembrada cizaña. La parábola del trigo y la cizaña nos enseña esto mismo, que el trigo y la cizaña deben de crecer juntos hasta el tiempo de la gran cosecha. Todo esto nos indica entonces que dentro del pueblo elegido y que dentro de las comunidades de creyentes siempre va a haber buenas personas y malas personas. Siempre habrá cuervos y también habrá palomas. Sin embargo, habrá de llegar el momento, habrá de llegar el día en donde habrá una separación. El hecho de que Noé enviara primero al cuervo y después a la paloma nos indica algo importante. Asimismo también la parábola del trigo y la cizaña nos indica que primeramente la cizaña es separada del trigo. Así como el cuervo fue primero, la cizaña también va primero. Y esto es un indicativo interesante, ya que tanto el cuervo como la cizaña representan a las personas malvadas, aquellos que han estado formando parte o que han estado dentro de las comunidades de creyentes, pero que sin embargo nunca perdieron esa identidad malvada. Y todo parece indicarnos que en los tiempos, cuando se comience a hacer la separación, los malvados serán los primeros en separarse. Hay un dicho muy popular en nuestra cultura que, aunque no es muy agradable, quiero citarlo. Este dicho dice que cuando un barco está en peligro de hundirse, los primeros que abandonan el barco son las ratas.
haciendo una clara alusión a, como a las personas malvadas. Esto es que cuando todo empieza a ponerse en peligro, los primeros que abandonan o los primeros que se hacen a un lado, pues son las personas infieles, las personas desleales, las personas que son traicioneras. Esto es lo que quiere decir. Entonces, en resumen, para cerrar esta reflexión, en los tiempos finales, en estos días que estamos enfrentando, viene un momento de extrema purificación. La escritura dice que es necesario que el juicio comience por la propia casa. Y vendrá un tiempo muy fuerte de persecución para el pueblo del Eterno, en donde esa persecución servirá para purificar. En otras palabras, servirá para saber quién es quién. Servirá para saber quiénes son cuervos y quiénes son palomas. Servirá para saber quiénes son cizaña y quiénes son trigo. Servirá para saber quiénes son peces buenos, quiénes son peces malos. Servirá para saber quiénes realmente son ovejas y quiénes son cabritos. Para todo esto servirá el gran juicio del Eterno que pronto vendrá sobre su propio pueblo. Así que debemos de estar preparados y listos para mostrar nuestra verdadera cara, para mostrar nuestra verdadera identidad y de esta manera todos podamos ver quiénes somos realmente. El hecho de que ahora mismo todos estemos dentro del arca no quiere decir nada. El hecho de que ahora mismo todos formemos parte del pueblo o estemos dentro de una comunidad no quiere decir nada. Finalmente se sabrá quién es quién. Shalom, shalom y bendiciones.